Bueno, y con motivo del terremoto, pues muchas circunstancias se han dado, se han hecho, se han estudiado. Y hoy por la mañana hemos invitado a precisamente a una estudiante de doctorado que tomó el sismo como tema de estudio y tiene datos muy interesantes que le hemos pedido que nos comparta esta mañana, justamente a 2 años del terremoto del 19 de septiembre. Así es que recibo esta mañana con gusto a María Rodríguez Alarcón, antropóloga, doctorante en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Correcto, pues estamos muy interesados en saber todo esto que pasó después del sismo, que ha sido objeto de estudio en varias áreas. En el caso particular suyo, ¿sobre qué materia desarrolló esta investigación? Bueno, la investigación se ha planteado multidisciplinar, pero me he enfocado básicamente en dos ejes de análisis, que es por un lado la historia y por otro lado el componente social. Entonces, un elemento que ha sido fundamental para mí reconstruir y recopilar ha sido la memoria histórica del municipio. Lamentablemente existen muchas carencias a nivel bibliográfico, son muy pocas las investigaciones que se han hecho en Jojutla y creo que es importante visibilizar esas pocas que existen y pues retomarlas y profundizarlas. Creo que es un componente fundamental para entender qué pasó con el sismo y por qué hubo tantos daños. Estamos hablando entonces de que el estudio se enfoca al municipio de Jojutla. Sí, exclusivamente al municipio de Jojutla. ¿Qué capítulos de este estudio ha diseñado? ¿Cuántos de ellos ya se tienen concluidos? Pues ahorita estoy apenas en una fase inicial, sin embargo ya tengo alguna información recopilada y pues básicamente se han planteado 5 capítulos. 5 capítulos. Sí, al menos tentativamente. Correcto. Estamos hablando entonces de la parte... Sería la parte de la memoria histórica, reconstruir un poco lo que ha sido la historia de conformación del municipio, desde diversas vetas, lo social, lo económico, lo político, la forma de ocupación del territorio. El segundo capítulo, que tiene que ver con la dimensión económica, en este momento me he enfocado más que nada en lo que son los productores de arroz y los comerciantes del municipio. Otro capítulo que tiene que ver con el papel del Estado en política pública en materia de desastres. Un cuarto capítulo que estamos intentando recopilar lo que tiene que ver con el valor histórico de las edificaciones que se perdieron. Y pues ya un quinto capítulo ya de recomendaciones y de sugerencias. Claro, qué interesante. ¿Qué podemos comentar de manera preliminar? Me interesa, por ejemplo, o nos interesa a todos el tema social. Seguimos escuchando falta de recursos, seguimos escuchando quejas, seguimos escuchando, pues la gente dice, no estamos de pie, no estamos de pie. ¿Por qué se da esa actitud? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que de manera inicial, primaria, ha encontrado? Pues lamentablemente muchas de las personas que sufrieron algún tipo de afectación o que resultaron ya de pleno damnificados sienten que sus demandas no han sido satisfechas. Son múltiples las razones, desde que se sienten defraudados por algunas empresas que prometieron casas que no construyeron y ellos habían dado las tarjetas que habían recibido del Fondem, casos en que sienten que los dictámenes han sido erróneos y otros problemas derivados de que de plano no recibieron ningún tipo de recurso. Ahora están un poco esperanzados con los nuevos programas que se han planteado desde la CONAVI y bueno, estamos esperando a ver cuáles van a ser los próximos pasos porque ellos ya están por cerrar su periodo económico y continuarán con la segunda fase de reconstrucción, será para el año 2020 según lo que nos han comentado. Entonces en general las personas sienten pues que han sido un poco revictimizadas a raíz de que no han sabido responder a sus demandas y a sus necesidades. Y pues hay casos todavía de personas que siguen viviendo en tiendas de campaña, sí. Otras que de plano están viviendo prácticamente a la intemperie con lonas improvisadas, entonces realmente es un panorama muy, muy complicado. Ahora, desde su punto de vista como especialista en materia de antropología, la reacción que tiene la gente, la actitud que ha tomado, en algunos casos incluso quedarse en su tienda de campaña esperando el apoyo, ¿cómo la ves? ¿Es normal en una situación de este tipo? Bueno, no sé si se puede hablar en términos de normalidad, pero las personas pues están muy angustiadas
porque se dieron casos en que los empadronamientos sucedieron y si las personas no estaban en el lugar, en el momento, pues se quedaban fuera del padrón. Entonces, obviamente, tienen la esperanza de que si se realiza un nuevo censo, pues tienen que estar ahí para que no vuelvan a pasar desapercibidos y queden fuera de él. Y bueno, y obviamente ustedes me imagino que saben que se dieron también casos de saqueo. Sí, Entonces no. la gente que lo perdió prácticamente todo, se hicieron de 2 o 3 cositas, pues tienen miedo de que eso también se los roben. Entonces creo que básicamente por eso la gente ha seguido ahí. Y es algo extraordinario que en momentos de desgracia, de angustia, de preocupación, pues tu semejante venga y te robe, ¿no? No es extraordinario. Lo hemos visto en otros casos, se dio con el huracán Dean en Cancún. Personas que saquearon, incluso personas que tenían cierto poder adquisitivo, porque las cosas que se llevaban eran televisores, neveras de tiendas departamentales. Pues realmente no sabemos qué sucede en estos momentos de caos, pero la gente aprovecha la coyuntura para sacarle provecho, en medio de la desgracia de los otros. Sí, es cierto. Recuerdo también que en uno de esos eventos, algunos después reaccionaron y devolvieron las cosas, algunos. Bueno, eso sí es extraordinario. ¿Qué situación? Imagínese usted en un estado, pues, de estar damnificado, de carecer de bienes, materiales y eso, y encima te roben. Eso no debería ocurrir. Aquí también habríamos que, pues, hacer un llamado a la integridad, a la dignidad de las personas, a la honradez de las personas. Claro, seguro que sí. Ahora, ¿qué otro aspecto hasta el momento ha visto destacado con esto del sismo? ¿Qué tan importante es la ayuda gubernamental y qué tan importante es la iniciativa propia de la gente? Pues yo creo que el papel del Estado es fundamental porque hay personas que por muy el échenle ganas que es tan común en México, pues hay personas que no tienen las condiciones económicas y lamentablemente la única ayuda que podrían recibir tiene que provenir del Estado. O sea, hay personas que viven en condiciones de pobreza y de desigualdad, donde realmente el querer no necesariamente es poder. Entonces yo creo que el papel del Estado en ese caso es fundamental. Ahora, doctora, estamos viendo dos momentos, digamos. El primer momento con el gobierno federal anterior, que crea el Fonden, que empieza a repartir recursos, daño total, daño parcial, y ahora estamos en otra etapa con la CONAVI, que dice, necesitas un asesor técnico para que no te gastes el dinero, ahí está otro detalle, y también para asesorarte, que vaya revisando, bueno, que no te gastes el dinero en otra cosa, ¿verdad? Y la otra parte es tener un asesor técnico que vaya vigilando que técnicamente pues la reedificación, la reconstrucción sea correcta y no tengamos otra vez el mismo problema. Dos esquemas diferentes. ¿Considera que que está funcionando? ¿Este último es mejor que el anterior? Pues se han dado procesos interesantes. El caso de los asesores técnicos, pues esperaría mayor experticia. Sin embargo, yo recopilando testimonios, concretamente de la colonia Emiliano Zapata, también se han dado algunas irregularidades con relación a esta figura de los asesores técnicos. Pero me parece que el planteamiento que está ahora llevando CONAVI, pues se plantea como una nueva oportunidad para redimir un poco las soluciones que no se tomaron en la anterior administración. Pero yo creo que un punto de vista fundamental y que se debería retomar es realizar nuevos censos, porque lamentablemente la CONAVI se está basando en los mismos empadronamientos que hizo el Fondem y ya se han denunciado las irregularidades que han tenido esos censos. Entonces, fundamentarse en esos mismos datos, creo que se continuarán reproduciendo algunos errores. Claro, entonces tendría, pero la parte de la asistencia técnica también no se ha dado como se había ofrecido. Pues en algunos casos las personas denuncian que no ha sido así, que incluso asesores técnicos que han sido designados y ni siquiera los conocen, y pues esto ha sido una de las razones por las que se ha hecho cada vez más lenta el seguir recibiendo los apoyos, porque los apoyos se prometieron en 3 partes y solamente han recibido la primera parte, luego de 9 meses que se inició el proceso. Claro, y otra parte muy importante es el aspecto económico, parte también del estudio. ¿Qué ha visto hasta el momento? ¿La gente ya está más optimista? ¿La gente o ha tenido que reducir su nivel de vida porque ha tenido que trabajar en lo que sea? Las personas han tenido que reducir su nivel de vida. Creo que hay un restringido mercado laboral en Jojutla, que la economía no se ha restablecido completamente. Lamentablemente, muchas de las personas que perdieron sus comercios eran pequeños locatarios.
que no tenían el poder adquisitivo para reconstruir sus negocios. Y una de las demandas que ellos siguen teniendo es que, bueno, que necesitan recibir o algún crédito con facilidades de pago o algún tipo de recurso por parte del gobierno. Entonces yo creo que sí es fundamental que también eso se revise. Creo que también una tarea pendiente por parte del Estado es contabilizar la cantidad de desempleo que hay, de qué manera se ha reducido la brecha laboral que existe actualmente en Jojutla y bueno, y en función de eso diseñar política pública para fortalecer la economía local. Ha dicho algo muy importante, política pública para la prevención, política pública para enfrentar el desastre, política pública para restablecer los servicios, política pública para reactivar la economía. De todo esto, ¿qué sí podemos decir que sí hay o que sí hubo? Bueno, yo creo que dos aspectos fundamentales son rescatables. Yo creo que se aprendió, al menos en términos de preparación y de reacción frente a una emergencia. Me parece que un caso particularmente destacable, que lo estuviste anteriormente en el programa, es el papel que jugó la Cruz Roja Mexicana. Sí. Las personas están sumamente agradecidas y sienten que fue un punto fundamental en el momento de la búsqueda y rescate. Yo creo que eso se debe retomar y fortalecer, sobre todo al interior de Protección Civil, como una práctica para reproducir en función de lo que vimos que hizo la Cruz Roja Mexicana. Y por otro lado, la solidaridad. Aun cuando luego ha habido algunas tensiones sociales entre vecinos, que bueno, todos somos seres humanos y no estamos exentos de eso, creo que es importante reconocer y valorar la solidaridad como un capital social fundamental. Creo que ahí las personas tienen que permanecer organizándose y las instituciones del Estado deben retomar esos procesos organizativos y partir de ahí para la recuperación. Que me parece también importante que esta recuperación no sea solamente reconstruir, sino que se retomen aspectos como las rupturas de lazos sociales, problemas emocionales y psicológicos que dejó el sismo, traumas, la pérdida de referentes simbólicos, se perdieron importantes espacios históricos. Entonces yo creo que el proceso organizativo, el ir de la mano con la comunidad, saber qué quiere, qué necesita, de qué manera se debe reconstruir, creo que es importante. Correcto. Usted es de origen venezolano. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene en México? 4 años. 4 años. ¿Ocurrió algo semejante en su país que pudiéramos decir cómo se reacciona en otros países, concretamente en el suyo, si es que llegó a haber algo semejante con México? Pues en Venezuela, en el caso de eventos telúricos, no ha habido un sismo de estas características, ni como en el del 85. El último fue en el 67. Okay. Y la verdad también hubo procesos interesantes de solidaridad y también en ese momento, y bueno, ya ha pasado muchísimo tiempo, se develaron algunos problemas de estructura, de la forma como se estaban pensando la ciudad y obviamente Protección Civil estaba también en pañales. Yo creo que tendríamos una situación similar o peor, lamentablemente, si se presentara un sismo de estas características. Creo que no estamos preparados y además la coyuntura política ha generado otras prioridades y a esto no se le ha dado mucha importancia. La coyuntura política, la política en general haría que no solamente en México, en Morelos, en México, sino en los países latinoamericanos tengamos más o menos la misma situación. Pues quizás, pero yo creo que, como decía al inicio, son procesos históricos diversos. Y yo creo que van de la mano lo que ha sido la generación de política pública y la forma de administrar los países en función de las características históricas. Y el caso de México es completamente diferente al caso venezolano. Pues sí, cada quien tiene sus particularidades, pero hay muchas cosas en las que nos parecemos todos los países de esta zona, ¿no? Pues quizás un poco la idiosincrasia, el apego a los seres queridos, el echarse la mano cuando se necesita, el pues intentar superar las adversidades y el siempre salir con un chiste aún en algún momento de tristeza, yo creo que eso lo compartimos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. ¿Cuándo veremos el estudio para ya tener conclusiones finales? Bueno, el día de ayer presenté unos primeros avances que espero que se socialicen en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Escuela de Estudios Superiores. Y bueno, espero que ya dentro de un año, año y medio más o menos, ya podamos tener unos resultados mucho más sólidos y obviamente por aquí los estaremos compartiendo. Sin duda ninguna. Bueno, eso esperamos, que nos haga el favor, el honor de tener estas conclusiones. Por lo pronto, déjenos algo preliminar, positivo del terremoto. Ya dijimos que hay dos momentos, el papel de la Cruz Roja que ha motivado, que ha sido ejemplo y que es
que hay que seguir, y la otra parte pues también la prevención, entender de una mejor manera este asunto. Algo más que de manera preliminar podamos decir que se ha encontrado de positivo tras este desastre, tras esta tragedia. Bueno, yo creo que algo que en principio se podría considerar negativo, pero que a largo plazo resultará productivo, tiene que ver con el hecho de que ya reconocemos que Morelos es una zona sísmica. Y yo creo que a partir de ahí ya se podrán diseñar política pública que generen elementos adecuados en el territorio, en la forma como estamos ocupando el espacio, para que si se presenta este tipo de evento o cualquier otro, recordemos que aquí también son comunes las inundaciones, pues ya estemos más preparados. Entonces yo creo que esto fue una especie de sacudón para nosotros, para aprender y que esos aprendizajes se conviertan en experiencias y en acciones concretas, para mejorar la forma como vivimos y como habitamos en este espacio. Correcto, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ahora simplemente hay que hacerlo y practicarlo. Gracias a María Rodríguez Alarcón, antropóloga doctorante en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán y que actualmente realiza precisamente un estudio para obtener el doctorado acerca del terremoto, particularmente de toda la afectación en la colonia Zapata de Jojutla. Buen día. Muchísimas gracias.